Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los interesados y los usuarios de Music Master Latino. Una vez más, una nueva charla número 16. Y hoy es una charla súper entretenida, interesante, como todas las charlas que hacemos, pero hoy referido a los organizadores y a la recreación y creación, por supuesto, de Music Master Latino. El maestro Jerónimo Labrada y este servidor Joan Baez. Entonces, vamos a empezar, Jero. Para muchas personas que a lo mejor saben, pero no tienen claro, coméntanos sobre tu trayectoria, cómo llegas al mundo de la producción. Y nada, eh, vamos a hablar hoy un poco sobre todo tus cosas, tus trabajos y todo. Así que nada, Bueno, yo, para los que no me conocen, ¿no? Soy ingeniero de sonido y productor musical, vinculado a estos menesteres hace ya unos 26 o 27 años de manera profesional. Eh, Tuve la fortuna, por un lado, de nacer en un entorno muy amable para estos temas, porque mi padre es ingeniero también de sonido, grabador, se dedicó muchos años a la música, también al cine, y prácticamente yo nací debajo de una consola. O sea, mis primeros recuerdos de salir con mi papá era acompañarlo al estudio de pronto. O sea, no era... Sí había sus parques, su zoológico y sus típicas cosas de estas, pero muchas veces era llegar al estudio, ¿no? Y de pronto yo andaba con mi mamá y de pronto me decía, pasemos a ver a tu papá, y era llegar a un estudio de grabación con músicos tocando, con cosas así pasando. Y claro, desde mi punto de vista de niño, en ese momento, yo encontraba eso terriblemente aburrido. Porque yo me sí, sentaba atrás del estudio y lo único que entendía era que estaban 2 horas y media escuchando una canción, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y por supuesto, en ese momento uno no se da cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Y mi pensamiento era, oye, esta gente no se cansa, no se aburren de oír lo mismo todo el rato, qué cosa más terrible. Y en esos tiempos no me vinculé mucho a la música. No, la música no fue mi primer acercamiento a las artes. Mi primer acercamiento a las artes es la pintura. Yo parto estudiando artes plásticas y cuando ya estaba en segundo año de plástica, un día descubro la guitarra eléctrica y descubro el rock y descubro ya todo un mundo musical muy diferente del habitual de la radio, ¿no? Y empieza a claro. apasionarme lo que estoy escuchando, empieza a apasionarme la música, empiezo a descubrir toda la música popular contemporánea, ¿no? En los años 80, y me vuela la cabeza eso. Yo escucho cosas y digo, oh, esto está maravilloso, está increíble. Eh, yo quiero tocar. Y me compro mi primera guitarra eléctrica, me pongo a estudiar, bam, 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 pero como estaba estudiando arte, tenía mucho contacto con músicos, ¿no? Todos estudiábamos en la escolaridad juntos, y como yo empiezo con lo de la guitarra, se empieza a dar un fenómeno muy interesante, que es que los músicos me empiezan a llamar para que yo los ayudara a ecualizar los amplificadores, a ajustar los pedales, las cosas, porque de pronto descubrí que yo entendía eso. O sea, yo lo entendía muy Claro, claro. Claro, yo creo que por la costumbre de haber estado siempre rodeado de aparatos, claro. crecer en ese entorno, me era muy fácil todo eso. Y sucedió que un día me di cuenta de que la guitarra me sonaba mejor de lo que la tocaba. Claro. Y de pronto un amigo que estaba tocando en esa época con Atanay Ya. me dice, oye, tenemos un ensayo hoy de Atanay, ¿quieres ir al ensayo? Yo vivía a una cuadra de Atanay. Y le digo, coño, buenísimo, chévere, voy para allá. Y voy para el ensayo de Atanay. Llego al ensayo y tenían una consola que era de Fran Delgado, si mal no recuerdo. Tenían un desastre, estaban ensayando en una habitación
y en esa habitación aquello sonaba que era un desastre. Tenían allá adentro montado dos parlantes, todas, pero era terrible, lleno de feedbacks, todo, era un desastre la cosa. Y de pronto mi socio, que es pianista y saxofonista, Yamel, me dice: Jero, mira a ver si tú puedes enderezar un poco ahí la cosa en la consola. Efectivamente, yo enderezo la cosa en la consola, pim, pam, 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 y se da la disyuntiva de que de pronto Tanay me dice: oye, tenemos unos conciertos, ¿te interesaría hacer tú el sonido de esos conciertos? Yo debo haber tenido 16 años con suerte. Y le digo: pero por supuesto, o sea, no hay ningún problema. Era una consola Vermona de 24 canales, que aquello no lo entendía ni Dios, porque las perillas tenían unas nomenclaturas que nada más que entendían ellos. Era Exacto. Genial, o sea, los agudos era una llave de sol y los graves la llave de fa, o sea, no era un estándar con nadie en el planeta aquello. Entonces, más o menos yo fui entendiendo el funcionamiento de la consola y logramos hacer ese sonido. Me acuerdo que fue en el Castillito, que era una discoteca que estaba frente al mar. Sí, ahí, todavía existe. Todavía existe. Exacto, ahí en el Castillito, afuera, en la pista de baile grande que tenían abajo, no en las discotecas. Ahí fue el show repleto aquello, fue un éxito total ese concierto de Atanay. Y después de eso hago 2 o 3 cosas más con él, pero ya estaba enfocado, ya ahí me di cuenta que a mí lo que me gustaba era eso. Y este es el camino, sea lo que sea, por aquí van los tiros, ¿no? Entonces, ya parto a enfocarme completamente en eso. Y llegado el momento, ya cuando termino la media, ¿no?, que vas a pasar a los estudios superiores, yo planteo en mi casa y digo: bueno, yo voy a hacer esto sí o sí. Esto es lo que quiero, esta es la carrera a la que quiero dedicarme. Esto es a lo que voy a dedicarme sin duda. O sea, no hay un plan B. O sea, fue tanta la decisión que recuerdo que en esa época, bueno, lo que para poder estudiar, se estudiaba en el ISA, o por música o por cine, ¿no? Que eran las 2 opciones que había para estudiar sonido. Recuerdo que justo en el año que yo termino, ese año cierran la carrera de música en el ISA, estaba cerrada porque había como exceso de profesionales, entonces iba a estar cerrada como 3 años, o 2 años iba a estar cerrada, exacto. Y tenía que esperar, y dije: bueno, pues esperaré. En ese entretanto me busqué trabajo en sonido. Dije: si voy a meterme como a lo que sea. O sea, y realmente apareció un trabajo. En esa época no existían los correos electrónicos y me apareció un trabajo que era ser como el correo electrónico. Yo llegaba a las 8 de la mañana a las oficinas del estudio que era el del estudio de la industria cinematográfica, y recogía todos los correos, todas las facturas que tenían que ir a otras oficinas de la empresa. Llegaba a esos lugares, repartía las facturas, los memos, las cartas, las informaciones que iban de un lado a otro, y lo mismo hacia sonido. O sea, llegaba, no sé, a cámara tenía que mandar algo ahí y yo llevaba ese correo para el otro lado. Así era como el correo electrónico. Este trabajo a las 11 de la mañana ya no tenía más contenido hasta el otro día. Entonces, ¿qué aprovechaba yo? Me metí en el estudio de grabación y me ponía a mirar. Me quedaba sentadito ahí atrás, iba mirando cómo trabajaban, iba mirando cómo grababan música, cómo mezclaban películas, cómo hacían doblaje, cómo hacían los foley. Y empecé a aprender las rutinas del oficio, ¿no? Habían cosas que me funcionaban, otras que no me funcionaban. Fui aprendiendo la dinámica, además de funcionar dentro de un estudio, ¿no? O sea, uno como aprendiz en estos espacios tiene que comprender que los que están ahí están trabajando. No están para enseñarte ni son profesores. Ellos están trabajando. Por supuesto que te van a responder cualquier duda, que te van a explicar, siempre que sea el momento y el lugar. Entonces, ¿qué aprendí de eso? Ok, anotar mis dudas y a preguntárselas después. Se las podía preguntar al que estaba trabajando
Y también se las preguntaba a otro ingeniero porque me di cuenta de que evidentemente cada cual tiene su formulación de trabajo, cada cual tiene su estilo, cada cual tiene su impronta y sus Correcto. caminos para llegar quizás al mismo resultado, pero son todos caminos distintos. Entonces es siempre súper interesante tener estos diferentes enfoques para uno ver cuál es el que le acomoda a uno, o si no te acomoda a ninguno, y tú decides tomar por otro camino, ¿no? Y así fui comenzando, metiendo cabeza ahí hasta que logré generar la confianza en estos profesionales para poder comenzar a ya no a asistir, pero sí ser como el asistente del asistente, ¿no? Claro. O sea, estaba el termo de café, había que servir café, bum, 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 yo las tacitas se las llevaba a cada cual, con cuánta de azúcar, todas sus cositas, todo chévere. Y después el asistente me enseñaba a enrollar los cables para que no se rompan, que hay una forma correcta además para que no se enreden. Esto es una forma que tiene que ver con cómo se enredan las sogas en el campo, ¿no? Estas famosas sogas lazo de los vaqueros que tiran la soga y la soga sale y no se enreda nunca. Eso es porque hay una forma de enrollarla y eso mismo se aplica con los cables. O sea, tú enrollas bien tus cables y cuando tú los sueltes, ese cable no se enreda ni se hace nudo ni nada. Entonces aprendí por ahí esas cosas. Después me dejaban cargar los pedestales de los micrófonos, jamás tocar los micrófonos, no me dejaron tocar los micrófonos como en un año. Pero sí ponía los pedestales y me quedaba mirando cómo microfoneaban los instrumentos, ¿no? Y ahí estuve en ese plan hasta que tuve la fortuna de comenzar a trabajar con Alejandro Rodríguez. Alejandro Rodríguez, un capísimo ingeniero, con un oído privilegiado, así es una cosa bestial. Alejandro lo considero mi mentor, porque con él aprendí montones de cosas. Ellos llegaron, me acuerdo que Artex se acerca, Biz Music, ¿no? La compañía discográfica, se acerca a los estudios porque estaban buscando una opción de estudio que le permitiese más flexibilidad a la hora de grabar con espacios distintos. La Gren en ese momento, que era el estudio donde más se grababa música en esos tiempos, estaban con muchas producciones de ellos, entonces había poco espacio para que Biz Music pudiese grabar sus producciones. Sí, me acuerdo. Exacto. Y en el ICAI estaba el estudio a disposición completamente para eso. O sea, un estudio de grabación de música que es gigantesco. Y en ese momento tenía un parque de micrófonos privilegiados. Teníamos 2 U47, 3 U87, un TLM 190, 2 KM 184, 4 KM 100, 8 MD 421, 457, 858 y por ahí para allá miles de micrófonos. El parque de micrófonos era alucinante. Claro. Y el Ale llega y él pide específicamente trabajar con un asistente que estuviera fresco, que no viniese con mañas, ¿no? Y que se pudiese sumar proactivamente al equipo de trabajo. Nos presentan, comenzamos a funcionar inmediatamente bien y con él aprendí muchísimo, man. Posiciones de micrófono, seteos de la consola, aprendí mucho de la dinámica de la grabación, muchísimo. Alejandro tenía una forma de enfrentar el proceso de grabación y de producción en el estudio muy, muy fina, muy pulcra. Y logré una sintonía muy buena con Ale. Grabamos muchos discos hasta que ya él comienza a tener trabajos afuera, estaba en giras por Japón, cosas así,
y me empieza a delegar la grabación de sus proyectos. Me dice, mira, Jero, grábate esto y lo mezclo yo después. Y empezamos a entrar en esa dinámica hasta que lo contratan de un estudio en Cancún, se lo llevan para Cancún, y ya yo empiezo a asumir todas las producciones de Beat Music en esos años. Seguimos mucho en contacto con Ale. Ale es profesor de Berkeley en Boston. Sí. Pero conocí hace 4 años. Es un tremendo tipo, un tremendo profesional, que espero podamos entrevistarlo acá luego, porque creo que va a ser un gran aporte. Y ya de ahí empiezo a volar en solo, ¿no? Ya de ahí empiezo a trabajar primero como ingeniero, muchas producciones. Ahí ya me vinculo con Dagoberto González, que en ese momento era el productor número 1 que tenía Cuba. ¿No? El tema de la producción musical todavía no estaba, estoy hablando del año 96, 97, 98. Los productores musicales eran como inexistentes en ese momento. Claro. El productor musical tenía mucho más que ver con un tema casi que contable que realmente artístico. De la manera que lo tenía enfocado Legren, la responsabilidad de cómo quedaba el disco quedaba mucho más en el artista y en los arregladores que realmente en el productor musical. No existía esta escuela donde el productor musical es el tipo que realmente decide qué notas van a sonar, cómo van a sonar, qué texturas va a tener el disco, qué enfoque estético se le va a dar al disco. No era el tipo que, bueno, y que es como tiene que ser, que está pendiente de la ejecución vocal, de lograr exprimirle a cada ejecutante dentro del disco lo mejor para lograr llevar ese contenido a un próximo nivel, ¿no? Entonces, en esa época, Dagoberto era el único que tenía ese enfoque, que venía había pasado unos cursos en Brasil, se había metido en esa onda bien fuerte, y el tipo venía ya con una impronta muy interesante produciendo, ¿no? Trabajamos muchas cosas para Caribe Producciones, Manolín, El Médico de la Salsa, hicimos una pila de discos, realmente hicimos muchos materiales, y ahí ya me vinculo con el resto del equipo. Conozco a Miguel Núñez porque grabo un disco de... Sí. Coño, se me fue el nombre de este muchacho. Brian. ¿Eh? Brian. No. ¿Qué es de apellido Torres? ¿Cómo se llama este muchacho? Raúl Torres. Raúl Torres, exactamente. Raúl Torres. Ala de Luz. Grabo un disco que se llama Ala de Luz de Raúl Torres, que era una producción para una compañía española-italiana. Y ahí conozco a Miguelito, porque Miguelito fue el productor musical de ese disco. Lo grabamos con los músicos, Manny en la batería, estaba el Gato en el bajo, en el fondo era prácticamente el formato de Pablo Milanés para grabar este disco. Y a raíz de eso, Miguelito me propone grabar su disco Azul. Y fue una experiencia muy linda, porque fue ya enfrentarme a unos músicos, además de un nivel extraordinario, bestial, no hay nada que decir. Y fue un disco que disfruté mucho, porque fue además un disco muy rico de grabar. O sea, trabajar con estos monstruos que tú prácticamente pones los micrófonos, levantas, das nivel y ya está sonando, que es una maravilla aquello. Es una gran experiencia que te empieza a contrastar, ¿no? A veces uno, dentro del desarrollo profesional, se frustra mucho porque estás grabando y dices, coño, la batería no me suena como yo quisiera, al sonido que yo quiero llegar, o el bajo no me suena al sonido que yo quiero llegar, y de pronto empiezas a darte cuenta, cuando ya grabas con estos músicos, que realmente el problema no lo tenías tú, que el problema venía de la fuente. Y ahí te das cuenta lo importante que es el sonido que entrega el músico. Los músicos estudian tocar, pero tienen que estudiar también su sonido. ¿Dónde suena mejor su instrumento? ¿Con qué fuerza suena mejor su instrumento? ¿Qué sonido le está sacando a su instrumento?
Eso es una Pero, parte del desarrollo, ¿no? Porque es el claro, que va a cantar uno. claro. Si el El saxofonista intérprete puede va a tocar decir, 2000 notas, pero si las notas no le suenan bonitas, no suenan bonitas. no puedes hacer magia. Exacto, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, por ahí fue agarrando vuelo hasta que ya llegó un momento donde a partir de ahí, bueno, Miguelito hace, en el fondo, entre mí y Dagoberto, todos aquellos, todos eran músicos de Pablo Milán en ese momento, se empieza a crear esta relación con el equipo. Conozco a Lynn Milanés grabando también, a Suilén grabando. Voy conociendo, en el fondo era como todo el mundo que estaba alrededor de Pablo Milanés, hasta que en el año 97 Pablo Milanés me llama para ir a mezclar un material de él a México con Miguelito, y después de eso me proponen incorporarme a PM Records. PM. Exacto. Wow, Y wow. ya de ahí, desde el 97 hasta el 2000, estoy en PM completo hasta que ya, bueno, me voy a Brasil, ¿no? Jero, yo sé que en tu carrera hay millones de producciones, diría yo, de más 80, 100 producciones, pero yo sé que hay muchas. En este momento, yo dejé de contarla hace como 10 años y ya pasaba de las 500 y tantas. Pero dentro de esas muchas producciones, yo sé que hay dos que te han marcado, porque lo hemos hablado. Una, o sea, coméntame sobre La Rumba Soy Yo, que ha sido un mito, ese gran disco. Hoy por hoy todavía se habla de ese disco y se comenta. Y sobre X Alfonso, esas dos producciones. Bueno, son dos producciones a las que le tengo mucho. Mira, realmente mis últimos 5 discos en Cuba, 6 o 7 quizás, pero te diría que hay cinco últimos discos que yo hago en Cuba antes de irme, a los que le tengo mucho cariño, y en los que siento que se logró un salto eh, cualitativo en general, no solo por mi parte, ¿no? Siento que hubo un momento entre el año 99 y el año 2000, se genera un movimiento en el disco en Cuba, eh, que empieza a catapultar hacia otro nivel, ¿no? Claro. El disco de La Rumba, ya yo venía trabajando con Beat Music desde hacía ya unos 6 años, y Cari 10 venía desde hacía rato eh, cocinando todo este tema de la rumba, ¿no? O sea, ella trabajaba con los muñequitos de Matanza, o trabaja, creo, no sé. Sí, sí, sí. En ese momento era la manager de los muñequitos de Matanza, que es un grupo histórico, Exacto. y casi fundacional de lo que es la rumba, ¿no? El complejo de la rumba. Y ella tenía este proyecto que era, en el fondo, un poco reivindicar, ¿no?, la posición de la rumba y su importancia dentro del complejo de las músicas afrocubanas. Ella me llama, recuerdo que el disco lo empezamos a grabar en diciembre del año 99 en los estudios de Prado, en el ICAI. Ahí se empezó a grabar el disco porque todas estas orquestas se iban de gira. Estaba Claudio Guaguancó, Yoru Bandabo, Los Muñequitos, todos estos grupos que eran formatos muy grandes, partían de gira, y el único momento donde iban a estar todos disponibles para grabar en diciembre. Nos metimos en el estudio del ICAI, grabamos en diciembre todo lo que tenía que ver con la parte folclórica, y en febrero del 2000 nos metemos en el estudio de Pablo Milanés, en PM Records, y ahí grabamos el resto, que era toda la parte más sofisticada, digámosle, o orquestal del disco. Un disco que los arreglos y la producción musical, parte de la producción musical, porque en ese disco Cari comparte con Joaquín Betancourt muchas decisiones estéticas,
y muy importante. Qué producción. Pero Joaquín Betancur es el que está más al frente de la parte musical. Se encarga de varios arreglos. Hay otro arreglo que lo hace Germán Velasco, otro lo hace Ceruto. Unos temazos maravillosos. Contamos con yo te diría que en ese momento ese era el Dream Team de los músicos de Cuba. O sea, ahí estaba Riverón en el bajo, Tony Pérez en el piano, Yonder en el timbal, el Panga en las congas, el bongocero no me acuerdo cómo se llamaba, estaba Alexander Abreu en una trompeta, si mal no recuerdo Julito Padrón en otra, Mandela en un trombón, había otro trombón, no me acuerdo quién fue, saxofón barítono, era un formato exquisito con unos músicos a un nivel que Joaquín llegaba, repartía los papeles, decía pasémoslo una vez, lo pasaban y grabábamos, o sea, a ese nivel, con unos arreglos que con una pluma muy pesada, unos arreglos de verdad a un nivel impresionante. El disco fue muy, muy entretenido porque estábamos en ese momento en una búsqueda de otras sonoridades, estábamos desarrollando otros conceptos dentro de la grabación y la mezcla, ¿no? Había una impronta muy interesante. Yo recuerdo que cuando antes de la rumba habíamos hecho el disco Mallito, el Pavachatear Chapotín, que es también un discazo, donde este equipo como que se consolida porque es el mismo staff de un disco al otro y es un tremendo disco también. Y claro, el disco de la rumba se despega completamente de lo que se estaba haciendo, yo creo que inclusive a nivel regional, ¿no? O sea, no para la música folclórica, ese disco levanta completamente la vara y creo que eso es lo que incide en que ese disco ganara el Grammy, ¿no? Ganó el Grammy Latino en el año 2001, que fue un Grammy muy merecido porque es un disco muy hecho con mucho cariño y con mucha arte. O sea, en ese disco se prioriza lo que yo creo que es realmente lo que más premia el Grammy, que es el aporte artístico, ¿no? Claro. Bueno, para aportes comerciales están los Billboard y hay otros premios, pero ¿cuál es el aporte realmente artístico? Y ese disco creo que cumple perfectamente esas características, ¿no? En ese mismo año yo hago el disco de X, de X Alfonso, el X Moré, que fue un disco tremendo, muy lindo. Habíamos hecho el disco anterior de X, yo lo grabé y se mezcló en Brasil. Y llega X, recuerdo que en esa época estaba viviendo en Barcelona, llega a Cuba y me dice, mira, tengo este proyecto, tengo esta idea, metámonos a hacer este disco. Y el disco era un proyecto muy interesante porque por primera vez teníamos la posibilidad real de trabajar con samples y crear toda una producción artificial entre loops, samples, secuencias, grabación en directo. Era un proyecto muy, muy atrevido para ese momento, considerando que técnicamente no teníamos prácticamente nada para solucionarlo, ¿no? O sea, ese disco yo lo grabé en mi casa con un Pentium 3, 256 megas de RAM, 2 gigas de disco duro para todo. Todavía no sé cómo lo hicimos. Una Sound Blaster Leaf y una MIDI-Man, una cajita MIDI-Man de esta que sincronizaba MIDI y esto. Recién en ese momento había aparecido Sonic Foundry, había sacado el Vegas como multipista y el Acid Pro como... El Acid, pero me acuerdo. Que en el fondo el Acid es como un programa para hacer arreglos con loops, pero ya en ese momento sincronizaba con MIDI, entonces podíamos esclavizar los teclados a los loops y empezar a jugar con todo esto, cambiarle la afinación. Fue un trabajo muy bonito porque las muestras originales de los temas de Benny Moré que las licencias las entrega la GREM para poder hacer el disco y los permisos, estas muestras, por supuesto, como están grabados hace 60 años, la afinación no es 440 en ningún tema.
Entonces teníamos que ir corriendo dentro del programa el pitch de la muestra por centésimas hasta que llegáramos a afinar. Y tuvimos que hacer ese trabajo con todos los samples para que los samples estuvieran afinados, porque claro, cuando empezamos a montar, estaba el teclado perfectamente afinado, todo lo que era de secuencia, más los loops, más las cosas, y el sample aquel estaba en cualquier afinación. Entonces, wow, fue un trabajo realmente de artesanía, fue un trabajo muy bonito que hicimos. Bonito. Con toda la libertad del mundo, porque eso también fue genial, ¿no? La compañía de Iván Lins y Víctor Martins, Velas Record, una compañía brasilera, le había dado el ok al disco y era un ok con toda la libertad artística del mundo. O sea, hazlo. El bolón que sea, pero hazlo. Ese disco, bueno, lo terminamos, yo me voy a Brasil a mezclarlo, termino la mezcla en Brasil y el disco como que se enreda con la compañía porque la compañía no entendió nunca el disco, no lo entendieron. Era quizás un disco demasiado alternativo, demasiado adelantado a ese momento. Sí, sí. Y ellos no entendieron nada, se les enredó la cosa, no sé qué, bim, bam. Termina aquello que el año 2002 el disco se demora, en lo que ellos se enredan y se demora un año en salir porque ellos se enredan. Y al año sale el disco y ellos lo nominan en la categoría de hard rap hip hop, ¿no? Y cuando llega al comité de los Grammy, en el comité de los Grammy lo pasan a producción del año y mejor ingeniería para un álbum. Entonces el disco logra 3 nominaciones, mejor disco de rap hip hop, y ahí comparto yo con X la nominación a productores del año, porque ese disco lo coprodujimos los dos y lo coingeneramos los dos. Los dos grabamos, los dos producimos. Fue un producto realmente muy, muy bonito, porque además lo hicimos los dos con muchas ganas. En ese momento, además, estábamos grabando el Habana Flor de Piel de Síntesis, que también estuvo ese año nominado en categoría fusión, si mal no recuerdo. Fue disco de fusión o de folclore, una categoría de esa. Y ese disco lo grabamos en las mañanas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde en PM. 3 de la tarde nos dábamos 1 hora y media para almorzar esto y lo otro, y a las 4 y tanto llegaba X a mi casa y nos metíamos como hasta las 9 a las 10 de la noche trabajando en su material. Hicimos los dos discos en simultáneo, fue un proceso muy bonito, fue un proceso muy lindo, que además trajo muy bonitas satisfacciones, ¿no? Porque si bien el disco de La Rumba es un Grammy ganado, fantástico, que para que muchos sepan, cuando un disco gana en una categoría como esta, ¿no? O sea folclore o sea este tipo de cosas, el premio se lo llevan el productor ejecutivo del disco, el productor musical y el ingeniero del disco. Esas son las 3 estatuillas formales que entrega la academia, ¿no? Pero en este caso fue llegar a estar nominado en categorías que sí realmente tienen que ver directamente con el trabajo de uno, que es la ingeniería para el álbum y la producción del álbum. Lograr estar en esas categorías realmente en el fondo fue un reconocimiento más que nada al ego. Es como que la industria te dice, sigue por ahí, lo estás haciendo bien, ¿no? En el camino correcto. Exactamente, ¿no? Más que realmente el premio, porque que me gané un Grammy, todo lo otro. Sí, fantástico, man. Te ganaste un Grammy porque hay 500.000 circunstancias que conspiran para que uno se pueda ganar un Grammy, ¿no? O sea, que la promoción del disco haya sido la correcta, que lo escucharon las personas que lo tenían indicadas a la hora de votar, ya sabían que el disco existe. Hay muchos elementos que coinciden para que un proyecto llegue, pero lograr estar nominado, sobre todo que era mi segunda experiencia como productor, o sea, me había atrevido en un disco anterior a producir algo y esta era mi segunda. Y en un momento donde sí estaba muy
muy hambriento con el tema del sonido y la producción, ¿no? Quería lograr cosas, sobre todo con todas las nuevas herramientas que se abrían en este momento a trabajar, ¿no? Veníamos Claro. de la máquina de cinta 2 pulgadas a los sistemas de grabación lineales, estos de A88 y de Tascam, donde realmente Sí. dependía de la ejecución del músico. O sea, si el músico no tocaba bien, no había nada que hacer. O sea, listo. Ahí está Había que tocar. grabado. O sea, eso era lo único que se Claro. podía hacer. Yo no podía editar, yo no podía corregir, yo no podía cambiar nada. Había que Tocaste, tocar. está grabado y lo mezclamos. Eso era. Entonces, ya teníamos estos computadores donde se empezaba a poder hacer cosas, donde uno tenía más posibilidad de manipular y donde uno podía empezar a acercarse quizás a una estética que venías escuchando, que venía de afuera, ¿no? Claro. Ya tú escuchabas las producciones gringas. Yo recuerdo que en ese momento un disco que fue muy norte en mi brújula fue el Supernatural de Santana. Yo recuerdo, claro, noviembre del 99, viajamos con varias orquestas y muchos profesionales. Tuvimos el Caribbean Music Expo, que fue una feria que me imagino que todavía se hace posiblemente, que ese año estuvo auspiciada por Michael Jackson. Michael fue el que puso el dinero para que se hiciera eso en Jamaica. Estaba todo el mundo, era impresionante la cantidad de artistas que estaban allá. Y yo recuerdo que una semana antes de viajar había escuchado Smooth de Santana. Y me voló la cabeza. Fue una cosa así alucinante. Yo escuché Smooth, porque además me dicen, ¿escuchaste el tema de Santana? Y que te dijeran Santana era como hablar de, no sé, de oye cómo va, ¿no? Sí. Entonces claro. tú te quedabas así y decías, bueno, Santana, año 99, ¿qué puede aportar? Ya de pronto para uno Santana era un viejito. Claro. Tocando guitarra y haciendo, oye, ¿cómo va? Mire, que está muy bueno, está muy chévere, pero está buenísimo en el 70, claro. ¿No? Y de pronto yo escucho Smooth con Rob Thomas cantando, un swing del carajo, aquel tipo tocando la guitarra, los chachachá aquellos, y rock and roll, y con un sonido que era como del 2040, man, y me voló la cabeza. Y aquí dije, ¿qué es esto? Tremendo se disco, escapó el viejo, no. Y me acuerdo que aterrizo en Jamaica, man, y en el primer break que tenemos, nos vamos para un Tower Records, que era una cadena de venta de discos que era alucinante, man. Lo que no había en Tower Records no existía en el mundo. Tú entrabas y eran pisos de música y pisos de música y pisos de música. Y entramos así. Y yo voy directo para el stand y me acuerdo que, bueno, todos los músicos que comprando discos de Yellow Jackets, cosas así como súper sofisticadas, ¿no? Musicalmente. Y me dicen, Jero, ¿qué te vas a comprar? Le digo, oye, el disco de Santana. Dice, ¿cómo te vas a comprar un disco de Santana? Le digo, Pipo, acuérdense de mí. Efectivamente. Fueron como 100 Grammy. Aquel tipo barrido con todo. No. Sí. Impresionante. Lo que metió con ese disco no tuvo nombre así. ¡Pah! Un palo atrás del otro, un palo atrás del otro y un palo atrás del otro. Y yo me estudié ese disco de la A a la Z. Porque además el disco me aportó en muchos conceptos de planos de la música, claro. en cómo enfrentar la mezcla con una postura distinta. Y con ese disco de norte me meto yo en el disco de Carlos Varela, en el Nube, me meto en el disco de Mayito, le entro a la rumba, le entro imbuido de ese espíritu y siguiendo esa línea. Siguiendo esa línea, porque fue un refrescón sonoro muy distinto y fue una impronta de mezcla muy distinta. Y que tenía muy interesante, que es lo que pasa también, que uno escucha, tú puedes decir, ok, voy a escuchar Michael Jackson, o voy a escuchar a cualquier artista anglo para tenerlo como referente, pero nosotros no somos anglos. Exacto, nosotros somos latinos. La música que estamos mezclando no es la de ellos. Nuestro lenguaje es otro. Y eso tuvo el disco de Santana. El disco de Santana era un disco latino, porque están todos los artistas latinos, está Maná, hay artistas gringos, pero el formato de Santana son músicos latinos tocándome. Exacto. Entonces, estás oyendo un chachachá con guitarra eléctrica y todo, pero sigue siendo un chachachá. Y eso estaba mezclado por Benny Facón. Benny Facón es el ingeniero que ha trabajado con Maná desde prácticamente que el mundo es mundo.
Y es un tipo muy metido en el concepto latino. Después de esto yo me leí un par de entrevistas de él muy interesantes, donde empieza a hablar, por ejemplo, de la importancia de la sección rítmica en la música latina, del bajo en la música latina, que no es así en la música anglo. En la música anglo, sí, el ritmo no es tan preponderante como en la nuestra. El bajo no es tan preponderante como en la nuestra. Como en la nuestra. Exacto. Ellos tienen mucho más énfasis en armonías, en otro tipo de cosas. Y por eso nuestra música es más bailable que la de ellos. Exacto. Entonces, la mayoría de los ritmos latinos son bailables, no son para escuchar. Y ese enfoque me aclaró muchas cosas, y me dio un norte más certero para enfrentarme al proceso de mezcla, ¿no? Y estas cosas. Recién en esa época ya, además empieza a aparecer como necesidad el mastering. Exacto. Porque como hasta el 90 y tanto largo, el disco se terminaba y lo que se le hacía en el fondo era una ecualizadita con un poquito de compresión, esto y lo otro, porque todavía los discos iban a -12, -14. Claro. O sea, había un headroom atómico en los discos, pero ya los gringos empiezan a subir y a apretar y apretar y apretar, y de pronto ya tú oyes un disquito de una producción nacional y sonaba chiquitito y venía de pronto un Madonna atrás y te hacía así. Y te dejaban en el suelo revolcado así, tú decías, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Esa es la gran... Todavía sigue pasando, No, ya no tanto. Ya no tanto, pero de vez en cuando pasa. Claro, no, pero fue un proceso de crecimiento muy interesante donde... Claro. ¿no? Y donde se empieza a igualar ya la cancha, ¿no? Sí, ya las producciones no sonaban tan tristes y pobres, ¿no? Claro, ya de pronto uno entra a apretar ahí y además fue una época donde yo creo que el éxito más grande que tuvimos fue lograr que las producciones nacionales se terminaran en Cuba. Porque durante los 90 se dio mucho el fenómeno de, ok, vamos a mezclar a Venezuela o vamos a mezclar a España o vamos a mezclar a otro lado porque no se lograba terminar el producto en Cuba que fuera competitivo. Y creo que se ha logrado. Claro, pero todavía en ese momento mi generación estaba Jan conmigo ahí en PM, estaba Julito en Abdala, estaba Evelio, estaba Mantecón en RTV, en ese momento hubo un bajón grande en Legrén que se recuperó del 2000 para adelante, pero en ese momento hubo una transición extraña porque muchos ingenieros buenos que estaban en esa época se van de Legrén, empiezan a hacer sonido en vivo, se van mucho para el sonido en vivo, porque había además mucha demanda, ¿no? Había muchísimas orquestas que necesitaban buenos ingenieros en vivo. Estaba, bueno, también independiente, entre el estudio de Silvio y su estudio, estaba Michael el Bárcegas, papá. Estaba Benítez en ese momento, por ejemplo, andaba haciendo sonido en vivo. Había salido de PM y se había ido a hacer sonido en vivo. Había muy buen staff de ingenieros, pero como te digo, o sea, la Egren como que tiene un bache ahí extraño en el momento que empieza a incorporarse Eduardo, que después se agarra toda la salsa y la timba, la hizo... Llevó, yo creo que sobre todo con sus discos con la charanga son maravillosos. El trabajo que hizo fue estupendo. Estaba ya Oreste en Abdala asistiendo a algunos discos importantes y grabando otros también. O sea, había una cantidad de gente buenísima, que Evia estaba en el Amadeo Roldán grabando. Había una cantidad de gente muy buena, compadre. Y se logró eso, se logró que las producciones se terminaran. Estaba la gente de Cienfuegos también haciendo un trabajo en ese momento. Héctor del Sol empezó a masterizar allá y las masterizaciones empezaron ya a quedar competitivas. Se crea un movimiento muy interesante donde además la impronta era esa, la impronta era levantar el estándar de mercado, ¿no?
llevemos claro. esto a otro Sí, nivel. sí. Y todo el mundo hablando para el mismo lado, todo el mundo estaba remando para el mismo lado. Y eso creo que colaboró muchísimo con que los resultados llegaran a esto, ¿no? O sea, ya discos nominados a los Grammy, producciones ganando Grammy, eso yo creo que es la respuesta del mercado a que se toma muy en serio la cosa, ¿no? Pero bueno, creo que hemos hablado demasiado de mí. Joan, cuéntame tú, ¿cómo llegas? Porque sé que mucha Es gente te nuevo. conoce más como cantante y como Exacto. compositor. Sin embargo, tú tienes toda una historia en la música y en la Exacto. producción y todo. Cuéntame de ti. Exacto. Bueno, Jero, a ver, yo tengo una historia parecida a ti porque vengo también de una familia prácticamente de músicos. O sea, mi padre por los años 90 y pico era un excelente técnico de audio en live no sé si te acuerdas del anfiteatro de La Habana Vieja, Claro que sí, claro que sí. que ahí pasaron todos los grupos. Yo a los 9 años, casi 9 años, 10 años, iba para allá con él para disfrutar todos esos conciertos. Igual, mi casa todavía hay aparatos, yo tengo amplificadores, tengo compresores, o sea, nací prácticamente también en ese seno y me acuerdo que siendo pequeño vi los primeros amplificadores Yamaha, Yamaha ya no los hace, ellos se compraron ampli, pero me acuerdo que existían los primeros amplificadores Yamaha, las consolas Remona, las máquinas de cinta, todavía conservo 2 máquinas de cinta, una Sony y una Kai, estéreo y analógica muy buena. Buenísimos Entonces, aparatos. nada, eso yo iba mucho ahí. Bueno, mi papá en el anfiteatro, muchas orquestas, NG La Banda, Valentín, Opus 13. O sea, la época realmente que de verdad se hacía, que yo sentí que de verdad la salsa tenía un gran eje, ¿no? A nivel mundial y que se tocaba, se hacían las cosas con amor. Pero al igual que tú también veías eso como algo que sí, muy bonito, lo hace mi padre, lo mío es coger el micrófono y empezar a rapear, empezar a hacer en sí, empezar a hacer las cosas. Pero dentro de eso, por supuesto, visito varias orquestas donde mi papá estaba ahí en la Beni Moré, me voy con él para la gira, para los conciertos. Pero siempre lo mío era querer coger el micrófono, inclusive en muchas de las orquestas donde él estuvo, colaboré como rapero, porque empecé a hacer mis primeras composiciones a los 11, 12 años. El movimiento del rap era lo que me acuerdo que en aquella época estaba Papo Records, estaba El Insurrecto cuando estaba haciendo cosas de hip hop, estaba Expresión Suprema, estaba la cosa con Orisha cuando empezaron siendo amenazas, donde estaba Alexander de Gente de Zona, que todavía no existía Jayco, estaba el otro Jayco también, gordito, que hoy por hoy está en Miami también haciendo rap, y todo ese movimiento a mí me despertaba, yo me despertaba prácticamente todos los días encendiendo el volumen, o sea, conocía cómo funcionaban los equipos, pero no me interesaba, lo mío Claro. era hacer rap, y entonces ahí empiezo a hacer varios eventos en casas de cultura, a obtener varios reconocimientos, empiezo a formar mis primeros grupos, los Zafiritos, varias cosas que yo empecé a organizar. Luego, ya a los 12 años, entro a hacer las clases de canto con Hugo de Paula, que es un excelente profesor de canto. Y empiezo a tener un gran desarrollo en lo que es la parte ya como cantante, empiezo a hacer ya mis composiciones un poco más serias. Y en ese tiempo prácticamente conozco a una señora que antes era la directora de teatro y repertorio de la iglesia, que se llama Elcida, que es una excelente productora. Elcida me acogió en sus senos, como decir, prácticamente yo era su sobrino porque no había otro. Entonces ya me empiezo a preocupar por este tipo de cosas de qué pasa detrás de esto, ¿no? Porque igual yo ya en 2000, 2005, 2006 ya empiezo a entrar a una empresa artística como tal, empiezo ya a tener mi propio proyecto, me acuerdo que era el tema de las audiciones y entonces era si la Beni Morés y música popular, bueno, hasta que se define y entro a música popular. Pero dentro de ese proceso entro también a otro estudio como cantante. Un Ya. estudio que eran los estudios de la compositora Elda Río, de los estudios Espacio Latino.
Y entonces ahí era un proyecto muy grande con varios artistas. La cuerda mía era este concepto negro espiritual por mi estilo vocal bajo. Ahí Claro. empiezo a tener una cuerda más ya como cantante y ya había salido un poco del género urbano de la época aquella de Vilor y Surreto, del movimiento de rap. Tenía mis primeras peñas en la casa de la cultura de Octubre y ahí iba todo el movimiento, me acuerdo que parte de la policía, donde empezó gente de zona también a hacer sus cosas, o sea, son historias muy bonitas, pero ya me empezó a preocupar un poco más el tema profesional, me empieza a inquietar ese tipo de cosas. Estoy en ese proyecto ahí 4 o 5 años, pero ya con Elcida empiezo a visitar los estudios de Gren, con ella empiezo a ver cómo era que se grababa un disco, cuál era el orden del disco, que empezaba de nuevo, cómo hacer un cronograma de grabación, eso lo desconoce mucha gente, o sea, los turnos, cómo están compuestos. Y recuerdo que empiezo a ver todo este tipo de cosas así y entro a los estudios Areito, wow, que son los estudios número uno en Cuba, donde pasaron los más grandes, de Buenavista, que creo que Nike Cole también estuvo en esos estudios, o sea, son estudios emblemáticos, el de Naute. Y ya en esa carrera, yo estaba llevando mi carrera como cantante, estaba empezando a pasar cosas, ya la gente había conocido cosas de mí, empecé a hacer muchas entrevistas en Radio Progreso, también en Radio Progreso grabé con Fran, y me empecé a preocupar por esa serie de cosas, pero llega un momento que digo, wow, ¿qué pasa detrás del artista? ¿Cómo es que funciona esto de la grabación? Y entonces él sí me dice, bueno, nada, vamos para que empieces a estar en todos los discos. Y me acuerdo que también de todo eso entro en el disco de La Maquinaria de Bam Bam, porque en aquella época Ernesto Novarse, que es un excelente ingeniero de sonido en vivo, me acerca a su casa y le dice, maestro, mira, yo tengo este inquietud, yo tengo un proyecto, pero quisiera saber cómo es esto. Y Ernesto me dice, mira, estamos grabando ahora en Andal el disco de La Maquinaria, vamos para allá. Lo estaba haciendo él y José Raúl fue el que grabó también el disco. Y entonces nada, ahí empiezo a ver todo lo que es el proceso del disco, los teclados, ver a Mayito grabando, ver a Jenny grabando, ver a Robertón, ver al difunto maestro Juan Formel ahí, que me permitió estar ahí dentro de ese disco, poder ver todo lo que estaba pasando, Cucurucho grabando, Mori. O sea, fue una cosa que yo dije, wow, espérate, si yo vengo de este mundo prácticamente. Y eso se me fue quedando aquí, se me fue quedando. Después, mi papá decide darme todo el sistema que había en la casa. Me acuerdo que lo primero que me impresionó fue el disco de Thriller de Michael Jackson, que lo escuché en cinta en mi casa y dije, wow, ¿qué cosa es esto? Esto es otra cosa. Esta mezcla, la voz no se siente tan adelante como pasaba en un tiempo acá, que tú sentías la voz muy presente y cómo ellos con esa voz en el centro fantasma de atrás. Pero nada, me decido a estudiar por cursos, empiezo con varios amigos, con varios productores, con varios ingenieros. Mira, este curso, me acuerdo que lo primero que cojo es el curso de Free Artist Mayer, que cuando eso era un poco más joven, que era el curso Mixing Mastering, que era el proceso en Cubase y en Wayland. Entonces ahí empiezo a estudiar todos esos cursos, empiezo a ver todo eso. Lo primero que cojo en mis manos es el Cubase, pero sí había tenido también algunas experiencias de hacer cosas en Logic, que en el proyecto donde yo estaba, en ese estudio se trabajaba mucho en Logic, pero Cubase para mí siempre fue más factible, o sea, mucho más amigable y empecé a este Cubase 5, creo que fue el estándar, pero creo que anterior el 4. Y nada, empiezo a casarear, empecé a hacer mis mezclas, se las enviaba, me acuerdo Ernesto, se las enviaba también a otros amigos y me decía, mira, está bien, pero corrige estas cosas y ahí empiezo a crecer, y empiezo a llevar las dos cosas, una como cantante y otra como, o sea, como lo que estaba empezando a hacer, conocer cómo es la producción, dar opiniones, que fuéramos opiniones que sumaran dentro del proceso. Y ahí empecé a hacer varias cosas en la iglesia. Me acuerdo que realicé 2 discos cristianos de proyectos en la iglesia, porque vengo también de ese mundo. Y me sentía súper bien, porque ahí
dan créditos que ya, productor musical, Joan. Pero decía, wow, qué bonito, o sea, está bien. Y digo, yo creo que este es el camino. Mi padre se berrea conmigo, pero me dice, oye, después de tantos equipos, después de tantas cosas, ahora tú quieres escoger ese camino, teniendo toda la posibilidad, pero sí no como en live. El live para mí es algo que yo respeto mucho. Yo soy más de, por supuesto, de estudio, de laboratorio de estudio. Y ahí empiezo a hacer varias producciones hasta que eh, hace alrededor de 6 años, prácticamente 6, 5 años, conozco al presidente de esta compañía, el señor Giancarlo Fabri, que es el distribuidor de Yamaha, de varias marcas acá. Y en un concierto, me acuerdo que fue de Zúquero, que fue en la ENA, en Elisa. Yo me acuerdo que él era muy amigo de Zúquero, lo trae, y entonces le digo, mira maestro, a mí me interesa el sonido, esto, lo otro, y me dice, bueno, mira, pasa por aquí, vamos a ver esto, lo otro. Y ahí nos conocimos, y él me dice, mira, hay una plaza dentro de la compañía que nadie ha asumido. Veo que hablas mucho de los software, veo que hablas mucho de esto. Y para Cuba no está Steinberg. O sea, yo tengo la posibilidad de pedir la distribución por Steinberg, pero no hay una persona que sea joven, que tenga la inquietud, que tenga la necesidad de conocer. Y entonces ahí digo, bueno, está bien, yo empiezo a ir, empiezo a ver. Eh, Me acuerdo que, bueno, se logra la distribución ya oficial de Steinberg para Cuba y, bueno, los japoneses deciden, bueno, ¿quién va a asumir el área? Y le dicen, mira, hay un muchacho que tiene todas las condiciones, músico, ya para aquella época yo también había tenido un bagaje muy grande porque gracias a estar en estos estudios había colaborado con muchos artistas, con David Blanco, con December Bueno en los conciertos, porque yo tenía un cuarteto vocal que se llamaba Cuban Blue y después otro proyecto que se llamaba Otro Tiempo. Y con ese concepto vocal de los negros espíritus la habíamos hecho correr a todo el mundo, a Kelby, a Leoni, a Raúl Torres, me acuerdo en el 2010 que hicimos un gran concierto en la escalinata. Y entonces estábamos haciendo featuring con todos los artistas, todos los amigos, todos los artistas cuando se nos acercaban, wow, qué voces más lindas. Y ahí estábamos haciendo los conciertos con todos ellos en el Beto Brecht, con David Blanco. Después logramos tener ya nuestros espacios, empezamos a hacer ya cosas un poco más serias. Y entonces con todo ese bagaje que ya yo venía de hacer conciertos en vivo, de conocer también la plataforma, pero la parte de atrás siempre me quedaba coja. Ya para en ese tiempo empiezo a hacer training con la compañía Yamaha, con el señor Fran Durán, que es el especialista de Latinoamérica, que atiende los 36 países. Y con Fran ya voy a cosas mucho más técnicas. O sea, ya venía con un bagaje, por supuesto, pero ya empiezo a aterrizar desde el punto de vista de las configuraciones de las consolas, de los setups. Y por supuesto, ya en aquella época, Yamaha había absorbido a Steinberg desde el 2004, finales del 2005, que Yamaha compró Steinberg. Y entonces ya empiezo a entrar ya oficialmente a conocer todos los software, como el QA, como el Nuendo, como el Sequel. Y ya ahí, wow, ahí ya empiezo a tomar la cosa un poco más seria, porque tenía que saber, o sea, tenía que saber lo que estaba pasando. Y entonces con ellos empiezo a recibir todos los trainings de configuraciones de sistemas, de hardware, de software, y me empiezo a preparar para la preparación técnica de soporte de sistemas DAO y hardware, que es el sistema que ven acá, que es la llamada superficie de control NOASH. Y entonces, nada, empecé a recibir un training muy fuerte porque para dominar un sistema como este, donde realmente los japoneses te dicen, te hacemos la prueba, si no funciona, no funciona. Nosotros no probamos que tú puedas ser un pro specialist si no te conoces el sistema. Entonces, fueron muchas horas estudiando, quemándome las pestañas, estudiando. Ahí ya empiezo a crecer musicalmente en algunos proyectos que me empiezan a llamar, hasta que lógicamente me hacen el training final, que era casualmente cuando entrando a la compañía a partir de la versión de Nuendo 6, ya Nuendo empezó a enfocarse para la edad de media. Yo sabía que me gustaba el cine, yo dije, me encanta el cine, yo veía la escuela de cine como un mito. Tenía algunos amigos míos que yo había conocido en los festivales, me decían, no, estoy en la escuela de cine, wow, y para mí era algo muy grande. Y
trabajando ya con Noach, que es una superficie de control más enfocada al área del broadcast, al área de la televisión, al área del cine, entro ya también en ese mundo de lo que es el sound design, de lo que son los ambientes. Entonces, prácticamente, la prueba mía fue un bagaje completo de una sesión de una película y yo tenía que montar todo, o sea, lo que era la música, lo que eran los ambientes, lo que era el ADR. Y, y eso fue una cosa muy bonita porque, bueno, nada, logro aprobar todos estos exámenes por ellos e inclusive logro también levantar el sistema Proton que levanta esta superficie de control con protocolo UI. Y a partir de ahí ellos deciden y dicen, mira, él está listo para salir ya y nada, es un excelente especialista. De hecho, creo que en Latinoamérica son de 3 a 4 especialistas certificados avalados por la compañía, por Yamaha Music Latinoamérica, por el señor Fran Durán y el señor Sotaro Nishida, que en aquella época estaba de gerente comercial en Panamá. A partir de ahí hacemos la exposición del sistema 7.1, todo una locura. Y ya se empiezan a acercar personas, wow, he escuchado algunos trabajos tuyos, vamos a ver, pero o sea, gracias a eso tengo la suerte de entrar en una primera producción con la EDEC. Me dijeron, mira, esto es una producción que queremos hacer de música infantil, queremos que te asumas la mezcla, queremos que asumas el máster. Pero ya venía también con esas influencias del concepto de Michael Jackson, de Barry White, pero el concepto, como tú dices, latino. A que somos cubanos y cómo le podemos poner ese concepto acá. Y ahí empecé a hacer ese disco, que es uno de los discos más emblemáticos para mí, que fue el proceso de entrar como productor ahí en los estudios, dentro del proceso, toda la cosa de recording, de posicionamiento de los micrófonos. Y luego de ahí, bueno, me empiezan a llamar para varias producciones en el año antepasado. Hago también la producción de Doutere, un disco que Edrey tenía hace como 4 años en Canadá, pero el disco solar no se había terminado bien. Me acuerdo que Michaelito el Junior era el que lo hace. Edrey me conoce y me dice, chico, a mí me han dicho que tú haces buenos trabajos y me han hablado de ti. Vamos a masterizar este disco, vamos a ver qué pasa. Me empieza a dar un sencillo, lo empezamos a hacer, el segundo sencillo, bueno, además de ser un disco muy bueno, porque es un disco donde está David Orren, donde está Alexandre Abreu, donde está Alain Daniel, donde está Gastón Joya, donde está en los teclados chiquitos, donde está Ernesto Blanco en la guitarra, o sea, un discazo. Y para mí eso fue, wow, ya también yo venía como cantante, ya había cantado con casi todos estos artistas y venir de ahí, pero ya desde el punto de vista de que el que está atrás sentado fue una cosa muy bonita. Es así que ese disco lo nomina a Cuba Disco, era nominado a Cuba Disco, el mejor álbum de música alternativa. Y a partir de ahí la gente empezaron a ver mis créditos y bueno, en fin, ya ahí, a partir de ahí me empiezan a llamar varios artistas, como es el Sexteto Santiaguero, para la cual también he hecho trabajo. El maestro Michael Blanco, que es prácticamente uno de los artistas más emblemáticos que hay acá en la isla, y ya llevo casi de 3 a 4 discos haciendo discos para Michael Blanco, el disco de Alicia Alonso también, donde asume todos los artistas también de Cuba, desde Fran Fernández, desde Elena, desde Beatriz Márquez. Y entonces, pero todo el mundo decía que yo en el proceso de masterización sentía un sonido que no era igual al de muchos técnicos. Decían que si eran los equipos o no eran los equipos. Yo siempre digo que los equipos te ayudan un por ciento, pero que eso también lo pone uno. Porque era que yo tenía ese sonido. Ahí empecé a sumar casi, ya llevo más de 7, 8, 9 producciones para la EGREN. O sea, cosas particulares no he hecho, sí sigo haciendo discos cristianos, pero tuve la suerte que ya entré y entré de que tienes que saber lo que estás haciendo, pero lógicamente, por supuesto, con un bagaje de todos estos técnicos, bueno, ahí también se me da la oportunidad. En ese tiempo nosotros ofreciendo esta tecnología, conozco por supuesto a tu papá, que es un gran maestro de sonido y con él veo muchas cosas también, o sea, en todo ese mundo. Entonces, bien confundido, la gente me decía, wow, has dejado de cantar. Digo, no, yo sigo en mi empresa, inclusive fuimos mi primer disco también con la EGREN, que lo produje yo, lo mezclé yo, lo mastericé yo y se lo entregué. Creo que es bien difícil que un artista, desde que hace su primer disco,
disco lo firme, y yo tuve esa suerte de firmar también ese disco con ellos. Pero ya desde el punto de vista más de la producción, ahí también es donde conozco a Bogueto, Miguelito Núñez, que es donde también se me da la oportunidad de hacer un tema también para el maestro Pablo Milanés como compositor. Siempre lo pensé como compositor, nunca cantar con Pablo. Pablo fue que me dijo, ¿por qué no hacemos la canción junta y la incluye en el disco? Y fue una experiencia muy bonita ahí en PM poder ver todo ese trabajo con Berti. Miguelito fue también el que hizo parte de la producción. Esa canción logra colocarse en Tidal entre las 71 canciones más importantes de Latinoamérica. Para mí fue un bagaje muy grande porque ya me estaba diciendo de que estaban pasando cosas serias conmigo y que ya todo el mundo prácticamente me tenía en cuenta. Y por ahí empezó todo. Después decidimos montar este estudio que fue diseñado por mí, de la compañía. Es un sistema de 7.1 con sistema Noach, con protocolo Dantes, que es un protocolo de red digital, en la cual también muchos técnicos acá también hemos dado también algunas asesorías, pero básicamente yo estoy avalado para dar este tipo de cosas. Y son tecnologías donde tienes que llegar y donde tienes que saber, donde no te puedes permitir un error. Donde si el error es que te corta la cabeza, no sabes. Pero mediante eso también la compañía se me da la oportunidad por Steinberg de estar en la academia de máster de Friedrich Mayer después de casi 5 o 6 años que yo me estudiaba los cursos. Logré entrar a la academia siendo el único cubano que entra a la academia de máster, dando todos los soportes de Waveless a nivel profesional y nada, fue una experiencia grandísima poder estar en la academia. Básicamente se me iba a dar la oportunidad de que fuera, pero bueno, al final se decidió y lo hice en línea. Y ahí estuve compartiendo con este gran maestro también, con Friedrich Mayer, que todo el mundo sabe que es una gran personalidad en el mundo del sonido, uno de los inversores del rango dinámico, y con él aprendí todo el proceso de masterización ya real, qué es la masterización, qué es premasterización, cómo se conoce todo. Y eso me fue dando un bagaje de opiniones que ya prácticamente yo decía, esto es para ti, y todo el mundo, oh, ok, perfecto. Y a partir de ahí nada, a partir de ahí empecé a asumir todas las cosas que estoy haciendo. Recientemente terminé también parte de lo que fue la producción del dúo Yomil Dani, que todo el mundo ha quedado también muy impresionado por el sonido, por como lo que tú decías, porque ya que no somos indios, o sea, que tú puedes escuchar una producción urbana cubana y ya puedes comparar que puede estar sonando como cualquier artista urbano. Pero yo creo que es mediante eso. Sigo con mi mito, con mis proyectos como cantante, pero ya desde un punto de vista un poquito, está bien. Me he visto envuelto en muchas, casi más de 25, 30 producciones serias. Y entonces ya cuando tienes esa responsabilidad, prácticamente el estudio es todo para mí. El estudio es todo para mí. También hago talleres sobre Steinberg, sobre cosas. Creo que mucha gente se ha podido retroalimentar. Muchas personas que me han dicho, no creo que haya una persona como tú tan enfocada, tan entregada, tan pensada a lo que quiere hacer. Eso es súper importante, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? El foco y la persistencia, ¿no? Exacto. Hay mucha gente, no solo en esto, yo creo, tanto en el estudio de un instrumento como en el desarrollo profesional, ¿no? Sobre todo en campos como estos, donde todos los días aparecen tecnologías nuevas, donde todos los días hay cambios de estéticas, donde todos los días las ideas están generando improntas diferentes. Si uno no tiene esa perseverancia, esa constancia y esa dedicación constante, o sea, esto no es un trabajo de 8 horas al día, esto es un trabajo de 24/7, los 365 días del año. La música no descansa, no hay vacaciones prácticamente. En las vacaciones, yo recuerdo que durante muchos años mis vacaciones era el momento donde yo tenía para leerme revistas de sonido, porque no tenía tiempo en la semana, en los meses, no tenía tiempo. Me acuerdo en esa época estaba suscrito a la revista Mix y me llegaban las Mix, mensualmente me llegaban a la casa y eran un mamotreto de 300 páginas de revista
Y yo las iba acumulando, y yo sabía que ya en 2 o 3 meses más tenía había arrendado una casa en la playa, y yo llegaba a esta casa en la playa con mis mix y me sentaba a que me diera la brisa del mar, así riquísimo, tomándome una cervecita o un mojito, y me empezaba a leer las revistas de sonido. Entonces, Wow. imagínate, o sea, la persona que esté Ay, al lado tuyo en la vida tiene que te saber funde. que tu compromiso realmente es con la música, no con, De hecho, se no con más funde, eso nadie. se funde. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí ya tengo historias donde me han dicho adiós, y mis Es nuevas que historias no estoy es soportando. muy difícil entender, men. Yo creo que Sinceramente, no. las personas, digámosle así, los normales, ¿no? Las personas que tienen una vida Claro, más regular, es muy difícil entender que un músico, que un ingeniero, que un productor esté toda su vida girando alrededor de eso. O sea, no, que tú exacto. no tengas, no sé, estos momentos comunes de esparcimiento. Yo creo que para la gente es muy difícil de comprender y de sintonizar con uno, ¿no? O sea, Exacto, esto claro, mismo, claro, claro. uno no va a un concierto a disfrutar de la música, uno va a un concierto y está escuchando, oye, se equivocó este músico, el otro no entró a Exacto, tiempo, el sonidista se le olvidó abrir, mira, está tocando el saxofonista y todavía no suena. Eh, exacto, Hay una deformación profesional que acompaña el desarrollo auditivo exacto. que uno no puede desconectar. Ojalá uno pudiera desconectar y decir, ya, tac, desconectamos esto y ahora voy a ir a un concierto o voy a ir a una discoteca o esto. De Es pronto muy vas a una difícil. discoteca y el volumen está excesivamente fuerte y te das cuenta de que le están haciendo daño auditivo a todos y uno se siente incómodo de adentro porque sabes que no, o sea, no voy a aguantar esto. Y estás buscando Exacto, servilleta para hacerte unos tapones. O sea, es imposible exacto. que tú lo pases bien en un espacio así, no, no lo vas a pasar bien. Entonces, Claro. hay una deformación profesional asociada a nuestra profesión que ya, valga la redundancia, que, que nos impide tener una vida en ese aspecto normal. Social, Exacto, no, social. normal. En el fondo no tienes una vida Claro, normal. Nosotros claro, trabajamos a deshora, men. O sea, tengo un amigo que me dijo claro, una vez no, que claro. lo que tenemos en común con los ginecólogos es que nosotros trabajamos en lo que los demás gozan, ¿no? Así mismo. Exacto, Exactamente, claro. exacto, Uno está en un concierto, la gente lo está pasando bien, uno está trabajando. exacto. Uno trabaja en la música, ¿no? Los demás la disfrutan, ese es el trabajo de uno. Y uno está pendiente de detalles y de cosas que muchas veces te das cuenta que las personas ni siquiera las aprecian. No, no, Pero no. todos Fíjate que a veces, nosotros sí nos damos cuenta si alguien, de pronto, yo he escuchado cosas de artistas que digo, "Oye, está desafinado esto. ¿Cómo se te ocurre?" Le digo, claro, sí, está desafinado, y efectivamente está desafinado. Y la gente no se da es que cuenta. son, es que también es lo que siempre hablamos, esto es una carrera de resistencia donde tú tienes que crecer y de adaptarte, porque de hecho, Exactamente. ahora mismo en Cuba hay mucha gente haciendo cosas y inclusive mucha gente que me han llamado y me han dicho, no, porque me hablan de que tú en el máster eres el genio. Yo me quedo así y digo, wow, yo lo único que he hecho ha sido concentrarme en lo que he hecho. No Pero he hecho más, es que es inclusive, así, a ver, cuando si uno no puede pretender crecer y mejorar si estás disperso. O exacto, sea, y exacto, eso se aplica a la ingeniería de sonido, se aplica a la producción, se aplica al instrumento, se aplica al cantar, se aplica a todo lo que tiene que ver con los procesos de crecimiento artístico. O sea, lo exacto. primero que tú tienes que Y hacer es es duro, dedicarte 100% a claro, eso y y enfocarte es duro, 100% en tus metas y tus objetivos. ¿A exacto, dónde quiero llegar? Quiero llegar allá. ¿Qué tengo que hacer? Esta es mi hoja de ruta, esto y esto y exacto. esto y esto. Parto ahora mismo y voy a estar incansablemente vinculado a mis acciones hasta que no logre mi objetivo. Y es duro, Jero, porque a veces, en mi caso, yo llegué a una época que estaba casi en una crisis desde el punto de vista personal, porque se demandaba mucho sobre mí, ¿no? En la compañía, y entonces yo tenía que estar bien frío, yo no podía estar, inclusivemente yo muchos les sugiero, a veces no es tan bueno sentimentalmente involucrarte.
cuando está en un crecimiento profesional tan grande y si la persona que está a tu No, alrededor no le entiende. lo que tiene que tener claro la persona con la que uno se involucre o inclusive ni siquiera una pareja, o sea, hablando de la familia, Claro, inclusive. La familia exacto, tiene que entender además que prácticamente te perdieron. O sea, exacto, una de las cosas que tiene nuestro rubro, por ejemplo, es que en las fiestas, el 31 de diciembre, en lo que está toda la familia reunida y todo lo otro, lo más probable es que uno esté haciendo sonido en un espectáculo. exacto, exacto. Para Halloween, para las fiestas patrias, para las vacaciones. Por lo general, cuando más trabajo tenemos nosotros es cuando hay vacaciones, porque hay Exacto, más espectáculos. Y la familia se quiere ir justo de vacaciones. Entonces, tú exacto, sabes que no te vas a pasar las vacaciones con la familia, que no te va a pasar el 31 de diciembre, que la normal, típica, para tu cumpleaños hay un concierto y te exacto, llamaron y vas porque es trabajo, ¿no? claro. Porque es parte del crecimiento profesional. Yo recuerdo que hace como 4 años, hace 4 años, fue mi primer cumpleaños después de De 15 tanto años tiempo, que no tenía un show para mi cumpleaños. Y Dios mío, pude celebrar mi cumpleaños con todos los amigos, las cosas, todo lo otro, después de 15 años. Dios, Porque siempre para mi cumpleaños había show. Y 31, y los 31 de diciembre igual. O sea, 31 de diciembre generalmente trabajando con orquestas bailables, cosas de acá, tienes 2 o 3 presentaciones en la noche. claro, Claro, la primera a las 9 de la mañana y la exacto, otra, la última a las 6. Porque pegado, la rumba hasta el otro día. Entonces, exacto, y sales de un lugar para otro lado y te metes 1 hora de camino, llegaste al otro lugar, directo al escenario, vamos, en lo que empieza a sonar la orquesta, tú tienes que preparar la consola y hacer el sonido en directo ahí mismo, y de ahí para otro lado. Entonces, claro, es un día que es maravilloso porque hace muy buena plata, pero tiene un costo personal grande porque altísimo, efectivamente, o sea, la familia tiene que estar sintonizada con que esa es tu realidad de vida, con que exacto. ese es tu estilo de vida. Lo mismo, o Ahora, sea, en el claro, estudio, claro, uno sabe a qué hora entra al estudio, no a qué hora sale del pero no sale a estudio, la ¿no? planchar. A mí me lo Exactamente. dicen, me hace falta una hora, Ok, se cumple el horario normal, o puede que de pronto se calentaron los motores y empieza a pasar la magia, se está creando, exacto, justo se dio que empezaron a pasar una canción, mira, se me ocurrió esta canción, y aquello empieza a armarse y a crearse. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Decir, señores, disculpen, pero yo me tengo que ir. No, porque además no hay tú más que estás ver. tan metido en el proyecto y estás tan metido en lo que estás haciendo y disfrutando tanto lo que está sucediendo, Claro, que qué vas a estar, sorry, loco, no, pendiente, que que tengo que ir a cenar, no, ceno más tarde o no ceno, loco. claro, Pidamos que pizza, le comemos falta, pizza y seguimos andando. Que mira la exacto. magia que está sucediendo en este momento. No vuelva Entonces, a claro, suceder. uno tiene un compromiso pasional con lo que hace realmente, ¿no? Porque el arte es una pasión que se vive, ¿no? O sea, Claro, claro, y se sufre, es amargo muchas veces, eh, mal entendido muchas veces. también, La música puede ser mal agradecida con uno en algunos momentos, en otros te da cosas maravillosas, ¿no? Pero hay exacto, momentos en los que puede ser frustrante, ¿no? Donde uno está dando todo, ¿no? Y exacto. no está recibiendo nada a cambio. Nada, Tú le puedes poner todo el corazón a una producción y desear lo mejor, y puede que no suceda nada con esa producción. exacto. Y, A y, y veces sucede. es así. Y puede ser frustrante, puede ser triste, te puede dar Claro, momentos muy, muy amargos, puede ser mal entendida, ¿no? también, Puede claro. tener un rechazo en el que uno se siente mal, porque uno está involucrado de Exacto, otra manera, uno está involucrado emocionalmente de una forma muy comprometida. exacto. Y eso a la gente le cuesta entender ese tipo de dinámicas, ¿no? De compromisos Pero, tan viscerales. claro, en el caso de la técnica nuestra, hablando un poco más ya
de las cosas más técnicas, ¿cómo te enfrentas a una mezcla? ¿Qué plugin utilizas? ¿Utilizas cosas análogas? ¿Cómo te lleva a eso? Porque, a ver, sin menospreciar a nadie, yo he escuchado muchos diseños tuyos de mezcla y sinceramente tenemos un concepto bien internacional. ¿Qué usas? ¿Cuál es la magia? Digamos, en este caso, cuando tú estás haciendo un mixer. Mira, yo he desarrollado con el tiempo, ¿no? Muchos... he tenido muchas etapas dentro del sonido, porque siempre uno está en una búsqueda, ¿no? Y en esa búsqueda puede errar el camino completamente. Me ha pasado, yo he tenido como dos momentos donde tratando de buscar algo algo más, uno tiende como a perder se pierde, se desdibuja el norte. Por suerte siempre he podido regresar, ¿no? Siempre he tenido estos momentos así de búsqueda donde de pronto no es por aquí y regreso y me reencuentro. Pero básicamente yo lo que trato siempre es de que sea la música la que manda. O sea, yo creo que el ejercicio de armonía más completo que tú puedes hacer es la mezcla. Porque cuando tú empiezas a comprender lo que está pasando en la música, cuando tú comprendes los arreglos, cuando tú comprendes la armonía de lo que está sonando, cuando tú entiendes el voicing que se ha armado, en los contrapuntos dentro del arreglo, la mezcla se hace muy fácil. Porque es la música la que manda, ¿no? Y entonces yo he tratado, si bien durante un tiempo me hice muy digital dentro de los procesos, a principios de los 2000 y esto y lo otro, ya como del 2008 para acá he ido regresando a lo análogo y tratando de ser lo más minimalista posible. Trato de, antes de ya abrir la mezcla, o sea, cuando ya digo voy a mezclar, pero, por ejemplo, si me mandan una sesión, yo recibo eso y yo lo primero que hago es, ok, escuchemos qué suena aquí. Levanto todos los canales para que suenen, armo un rough mix donde voy escuchando y donde evalúo primero cómo viene el registro de lo que voy a trabajar. Porque con todas estas tendencias de grabación en casa y todo esto, de los home studios que vienen funcionando no ahora, o sea, los home studios vienen trabajando hace 20 años y más. Con el tema del home studio me sucede que muchas veces se descuida el proceso de grabación. Y para mí una buena mezcla parte desde que se pone el micrófono. Ahí parte la mezcla del disco. En la postura del micrófono, en cómo tú defines la estética de captura de lo que quieres lograr, ¿no? Y muchas veces hay cosas que vienen muy bien registradas y hay otras que vienen no mal registradas, pero sí mal enfocado el registro. Entonces ahí yo sí, muchas veces lo he hecho, he reamplificado. Me han llegado, por ejemplo, vientos, por ejemplo, el saxofón, el esto y lo otro, con una microfonía excesivamente cercana, en un contexto donde yo necesito más espacio, donde yo necesito más profundidad. Y esa profundidad yo, aunque ponga reverb, no se crea, porque esa profundidad es aire entre el micrófono y el instrumento, no el espacio acústico donde está el instrumento. Entonces hay muchas de esas cosas donde sí he tenido que reamplificar y pongo un micrófono delante del parlante y reamplifico y hago un blend entre esas dos señales para crear estos espacios, ¿no? Otras veces que lo he hecho mucho en géneros que necesito que sean más orgánicos, más pastosos, ¿no? Yo tengo equipos de tubo acá de la década del 50 y todo eso, y de pronto paso por ahí, me doy el tiempo de pasar estos canales por esos equipos y regrabarlos, utilizando solamente para colorear, ¿no? Para generar estos armónicos y estos subarmónicos que pueden sumar mucho a la hora de la mezcla. Y cuando ya me meto a mezclar, mucho tiempo estuve trabajando con las emulaciones de Waves de SSL
hasta que, y que suenan muy bien, suenan muy chéveres, ¿no? No, no tengo nada que decir de ellas. También me gustaron las de Universal Audio, pero Muy buena. hace ya 2 años, casi 2 años, Plugin Alliance sacó estas emulaciones de la serie 4000 que las hicieron con un nivel de detalle y un nivel de precisión, y además muestrearon no solamente un canal, muestrearon como 70 canales de la consola. Es una locura lo que tienen armado así. Wow. Y claro, cada canal suena distinto, cada canal tiene sus peculiaridades, porque eso es lo lindo que tiene el sonido analógico, ¿no? Cuando la gente habla de las consolas, una de las cosas más geniales que tienen las consolas es que cada canal suena distinto. Entonces, tú ya cuando llevas un rato trabajando con la consola, además las consolas tú las puedes forzar, ¿no? Con el flujo de señal adentro, calentar el máster ese que ya ahí empieza casi a llegar a un punto de saturación que es muy agradable, ¿no? Y que crea una compresión natural de la electrónica, que es muy cool, ¿no? Claro. Teniendo además 24 decibeles de rango dinámico, porque un máster de una consola tiene 24 dB por encima del 0 B1, o sea, tú puedes manejar unos niveles que son absurdos prácticamente. Y en lo digital no puede. En el digital no se puede, claro, entonces... En el digital no lo puede. No, nada, te clipeaste hace rato. Sin embargo, la consola te aguanta, ese camión de señal te lo aguanta, feliz. Claro. Y suena rico además, suena con punch. Y yo he estado usando todas estas emulaciones análogas de la SSL 4000. Me gusta. Sé que salió la 9000, el plugin de la 9000, pero no lo he probado. Sí. Pero yo he estado con ese. Entonces yo abro la sesión y lo primero que yo hago es poner ese plugin en todos los canales. Esa es mi consola. Ese es el ABC. Esa es mi consola porque me es muy fácil trabajar en el entorno de las consolas. Como yo vengo de las consolas, me es muy simple, me es muy simple. Yo no, en el digital uno se demora más, pero yo en una SSL te armo la mezcla rapidísimo. En menos de 1 hora estamos escuchando la mezcla lista. Vamos, allá a detalles, porque tengo la dinámica, el flujo me es muy, muy orgánico. Sí, claro. Y hago lo mismo de esto en el digital, ¿no? Tengo mi superficie de control y voy canal, vamos, voy preparando, porque además tuve la suerte de trabajar, de estar en Cuba y presenciar la sesión de Bruce Sweden cuando fue a grabar. Bruce Sweden es el ingeniero que grabó Off the Wall, el tipo que hizo Thriller, el tipo que hizo muchos discos de Aretha Franklin, muchos discos. Es un monstruo. Y yo creo que ese tipo fue el que definió realmente el sonido de lo que es el pop con Michael Jackson. Sí. Bruce Sweden es el tipo que fue además partner con Quincy Jones muchos años haciendo todos los discos. En este espacio que tuve con él en Cuba, hablamos mucho, sobre todo de filosofía a la hora de enfrentarse al sonido, ¿no? Y el tipo me decía una cosa que es real, o sea, el sonido no está ahí, el sonido está en tu cabeza. O sea, cuando tú vas a trabajar, cuando vas a grabar, cuando vas a mezclar, el sonido está en tu cabeza. Entonces tú tienes lo que tienes es que saber la ruta para que eso que está llegando llegue a lo que tú quieres escuchar. O sea, si tú no tienes claro mentalmente qué quieres escuchar, no vas a lograr mezclar nada ni vas a lograr grabar nada bien. Porque vas a estar a ciegas, perillando, moviendo, cambiando posiciones y todo, sin saber a dónde quieres llegar. Lo primero que tú tienes que tener es claro en tu cabeza qué quieres escuchar. Si es el bombo, ¿qué bombo es el que tú quieres escuchar? Y contra el que tiene, ok, ¿qué necesito hacerle a este para que llegue al que yo quiero? Y es así con todos los instrumentos y es así con la mezcla. ¿Cuál es la mezcla que tú quieres escuchar? ¿Qué tú quieres escuchar de este arreglo? Y de lo que tienes, que tienes que ir cambiando y acomodando para llegar a lo que tienes que sonar aquí arriba. Y que te voy a decir más, en tu caso, que eres un monstruo, o sea, para mí eres un gran en el mixer. Tú tienes una ventaja que no tenemos nosotros los ingenieros de mastering, que tú puedes jugar con esa mezcla. Nosotros en la masterización no, en la masterización yo tengo que esperar a ver qué tú me traes
Y de Exacto, lo que tú claro. me traigas, o sea, hay una ventaja en ustedes y quizás hay una desventaja en nosotros, pero hay una ventaja en nosotros es que porque hay muchos clientes que me dicen, wow, ¿y cuántos procesos aplicaste? A veces le digo a la gente, apliqué 3 procesos. ¿Y cómo suena así? El mixer vino, como decimos, de puta madre y no hay nada que hacer. A mí me ha pasado, me ha pasado en mi caso, por ejemplo, contigo mismo, que hemos estado trabajando en proyectos, y no es por decir que los demás ingenieros, pero brother, tú a mí me has hecho entregas de mezclas que para mí, cuando yo lo monto en mi Wavelab y yo estoy mirando el nivel de sonoridad con el que viene la mezcla, es una mezcla tranquila, es una mezcla con volumen, es una mezcla que suena. Entonces, al que está masterizando le da la vida mucho más fácil. Dice, wow, aquí yo puedo trabajar, aquí yo puedo hacer cosas, aquí yo puedo aplicar procesos. Hay muchas mezclas que a veces las personas no entienden. A veces he tenido la ocasión que he mirado mezclas para atrás porque he dicho, yo no tengo nada que hacer aquí. ¿Cómo que tú no tienes nada que hacer? No, no, no. Eso no es una mezcla. ¿Cómo que no es una mezcla, no? A esos niveles que tú me lo estás entregando, yo prefiero virarte para atrás y decir que me dejes más espacio aquí, que me dejes ciertas cosas de volúmenes para yo poderlo trabajar. Porque de lo contrario, mi trabajo no se va a ver. Mi trabajo, sí, algo, ya. Entonces yo creo que eso es algo que yo siento que todavía en la actualidad se descuida un poco porque, porque claro, hay gente que te dice, oh, dale, eso lo mandamos para allá. Pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho Es cuidado que con eso. es muy importante dominar los flujos de señal entre las etapas, ¿no? Exacto, Eso es un elemento súper importante. O sea, a qué nivel se graba, a qué nivel el José Ignacio Tapia está saludando. Buenas tardes, José. buenas Es muy tardes, José. importante, ¿no? Es muy importante saber a qué niveles uno graba sin Claro, saturar las etapas de entrada, porque eso te va a dar margen para que en la mezcla tú puedas agregar. O sea, démonos cuenta, por ejemplo, si nosotros grabamos todo, la señal en los canales, nosotros lo grabamos aprovechando el rango completo, ¿no? Casi a cero todo. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que eso entra a los plugins, ¿no? Y querramos ecualizar, cuando nosotros enfaticemos, nosotros estamos enfatizando ya por encima y agregando señal por encima del cero digital. Ya estamos claro, saturando. Sin contar con que la mayoría de los plugins que emulan el hardware analógico están muestreados usando el 0BU del analógico. exacto, O sea, la señal que tiene que moverse dentro de ese plugin a peak está llegando a 0.75 volts, que es el exacto, 0BU. Por arriba de eso hay 14 decibeles más en el mundo del digital. O sea, si nosotros entramos a esos plugins dentro de la señal del mundo digital, ya entramos saturando el plugin. exacto. Entonces, nosotros tenemos que manejar los niveles de grabación dentro de cierto rango donde no perdamos muchos bits de resolución, pero que le dejemos headroom a esa señal para procesarla después, para nosotros poder agregarle en ecualización, para nosotros poder Exacto. comprimir y restaurar rango dinámico y crear todo un movimiento de flujo de señal dentro de la sesión de mezcla que nos permita llegar a un máster además con un rango Exacto. normal, porque si todos estos canales nosotros los tenemos grabados a full escala, cuando esa señal llega al máster, nos clipea el máster. Nuestro máster tiene un headroom normal, ¿no? De Exacto. trabajo. Pero si nosotros ya sobresumamos todo eso, llegamos saturados completamente. Entonces, tenemos que trabajar una mezcla donde nuestros faders estén abajito, que no es la idea Exacto. tampoco. La idea es que nuestros faders estén sobre la ganancia unitaria, que es el cero que está en las consolas, y nuestros Exacto. niveles, ¿no? Nos permitan llegar a eso. ¿Qué se hacía en el mundo análogo? Uno tenía los faders a cero y iba grabando con Y va señal, subiendo. pero nuestra mezcla, cuando tenías los faders en cero, nuestra mezcla sonaba, sin Exacto. tener que estar cambiando mucho, ¿no? ¿Qué es lo que pasó cuando se empezó a grabar en el digital? Que esto se empezó a alterar, porque hay una comprensión natural, sobre todo en los inicios de esto, que era 16 bits la resolución de grabación, o 20 bits con suerte. Exacto.
que tú decías, bueno, okay, si yo grabo a los niveles análogos, mi resolución de bit es una porquería. Y sonaba mal. Exacto. Entonces, claro, hubo que forzar esto. Se hicieron 3 o 4 trucos, que es que tú ya forzabas la ganancia, pero la vuelta del digital le bajabas los niveles a la salida esa para machar. Porque todavía Exacto. existe un gran desmacheo entre el mundo analógico y el mundo digital. Digital. Sí, O sea, si uno sí, graba sí. dentro de Pro Tools, modulando caliente o dentro del DAW que sea, pero modulando caliente, cuando tú regresas a una consola, estás saturando la entrada de línea de la consola completamente. O sea, A mí me ahí pasó. esos dos mundos no se hablan. Exacto. Exacto. Esos dos Exacto. mundos A no se han mí. hablado y es incomprensible cómo a esta altura no hay una solución para eso, ¿no? O sea, si estamos grabando en el Eso está muy digital, interesante. Claro. recalibremos el sistema analógico para que pueda funcionar perfectamente con el digital y no tengamos este problema y podamos aprovechar el rango dinámico Exacto. completo dentro del mundo digital. A Entonces, mí, en una producción que yo creo que yo te comenté, me envían casualmente una mezcla análoga, hecho en una Duality. y, claro, cuando yo lo monté acá, yo dije, de puta madre, está sonando esto. O sea, yo no podía empezar a aplicar procesos que normalmente son digitales porque me iba a distorsionar. O sea, lógicamente, conociendo ya más el proceso del mastering, tuve que normalizar la canción claro. para llevarla a un nivel de rango en ese sentido y a partir de ahí empezar a aplicar procesos. Exacto, Porque claro, claro. si no, todo se iba al carajo. Claro, aquí no. Exacto, mira, Claro, aquí nos pregunta el José, ¿cuál sería la señal? O sea, en este caso sería el nivel correcto para enviar a máster. Mira, uno debiese entregar entre unos -8 y -6 decibeles, cuando máximo exacto. -4. -4 cuando. Claro, para que el ingeniero de mastering tenga un rango Para poder para trabajar. trabajar. Y Claro, esta señal modulando, esta señal que tú estás entregando de la mezcla no está limitada, tú puedes hacer procesos dentro de tu bus master que obedecen a la exacto. estética de la mezcla. Tú puedes Exacto. hacer ciertas ecualizaciones que tienen que ver con la estética de la mezcla, no que tienen que ver con la estética del master. O sea, tú Exacto. puedes estar haciendo, no sé, un trap y querer que tu low end esté súper extendido o que sea súper grande y poner un Pultec ahí abajo y darle en 60 Hz par de dB porque tú necesitas esa sonoridad dentro de tu mezcla como tal. O quieres Exacto. que tenga un poco más de aire y se lo das dentro de la mezcla. O quieres tener un poco de punch y comprimes un poco la mezcla para lograr Exacto. cierta estética, pero En mi caso, siempre claro. teniendo en cuenta de que esa estética no sea destructiva para que el Exacto. ingeniero de mastering pueda hacer los procesos que va a hacer dentro de la cadena de máster. Porque si tú En le mi entregas al caso, claro. ingeniero eso hecho un ladrillito, aunque esté a -10, ya es un ladrillo. Eso no, el ingeniero Es de un ladrillo, mastering no tiene exacto. nada que hacer con eso, Exacto. ¿no? Es lo Entonces, que digo yo, que a veces yo prefiero que a mí las mezclas me las envíen bien chiquitas a -4, que yo digo, no importa si está, pero yo con eso puedo hacerla crecer, yo con eso exacto, puedo trabajar hacia arriba tienes hacia cómo crecer, arriba. pero Exacto, si ya tú partes de que la mezcla está a cero y a cero además ya súper comprimida, lo único que tú podrías hacer es bajar, pero esa compresión ya está. exacto, Esa exacto, compresión ya fue, esa compresión ya machucó todo exacto. y no hay mucho que hacer. O sea, tendrías que empezar a usar No, expansores y cosas así para tratar de exacto. restaurar la dinámica, pero no es la dinámica original. Se pierde, al Ya es una final dinámica que pierden, claro, cuando el cliente la escucha va a decir, esta no es la mezcla, no, por supuesto, no es la mezcla. claro, O sea, lo claro, mejor es mandar la mezcla que respire, que tenga dinámica, que obedezca además a la exacto, dinámica que queremos nosotros dentro de la canción, que en los momentos que crezca la mezcla crezca, que en los momentos que sean más pianos la mezcla aterrice, y eso le va a dar un chance al ingeniero para hacer el máster. Ojo, no, nosotros como ingenieros de mezcla, generalmente nuestro cliente cuando va a escuchar la mezcla, no quiere escuchar la mezcla, quiere escuchar un máster. sí, sí, Porque el cliente no define. Son muy pocos no los clientes tiene, que te dicen, déjame escuchar la mezcla y quiere claro, escuchar una mezcla. Son muy pocos, exacto, ¿no? Entonces, exacto, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Ya, terminaste la mezcla, le metes un limitador
y le mandas un cañón para allá y el tipo escucha feliz y dice, eso, ahí está perfecta la mezcla, ahora mándala a masterizar. Y tú lo que le mandaste es que hace un máster. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Quitar esos limitadores, restaurar tu mezcla. Compresores. Exacto, claro, a los niveles de mezcla normal, y esa es la que le manda al ingeniero de mastering. Y si quieres, además, le mandas la referencia aprobada por el cliente. Le dices, mira, esto fue lo que me aprobó el cliente, para que tengas un norte y no te vayas muy lejos de lo que ya aprobó el tipo. Y nos vamos a la segura, que cuando tú mandes tu primer mastering, el tipo salte, ahora sí tenemos el hit. Fantástico. Y hay algo también, claro, y hay algo también en el proceso de masterización. Yo me he enfrentado acá, sobre todo los latinos. Por ejemplo, yo aquí en el estudio tengo 7.1, pero bueno, nada, cuando estoy haciendo mastering para música, lógico, me voy con un 2.1, porque desgraciadamente casi todo, el 90% de los músicos, que sí tocan muy bien, pero la mayoría ya son tantos los niveles en los conciertos que han perdido procesos auditivos. Cuando te llegan aquí, que de hecho lo he probado, he hecho 2 mastering y he agregado quizás algo un poco más en el otro en cuanto a las frecuencias graves, para que suene bien gordo. Y me han dicho, me quedo con ese. Qué bien se escucha, vamos a probarlo dentro del carro. Entonces tú te quedas así, tú dices, wow, es increíble como ya el 90% de las producciones ya las altas frecuencias, esas frecuencias que tú escuchabas en los discos de Michael Jackson, en los discos de los Bee Gees, en tantos discos al principio de salsa que tú escuchabas, esas 3 frecuencias trabajando bien bonita, bien pareja, bien todo, ahora se fue al carajo. Porque ahora, por ejemplo, si trabajas música urbana, tienes que recortar. Entonces ya en esa parte de rango, de esa alta frecuencia, tienes que recortar porque todo el mundo lo que le interesa son los medios y que los grabe. Luego ahí el carro cuando lo pongas se reviente y eso suena bien. Entonces tú te quedas así, tú dices, wow, pero no estás respetando el punto de vista sonoro, real. No, pero fíjate que, o sea, en eso efectivamente hay una tendencia a un recorte en agudos que obedece quizás a una estética que ha impuesto el mercado, ¿no? O sea, exacto. Pero que creo que viene más de mutilación por grabaciones hechas en malas condiciones que porque realmente funciona. O sea, yo en eso trato, a veces me ha sucedido que me voy en esta estética porque es lo que está funcionando en el mercado. Y hay clientes que afortunadamente me dicen, no, Jero, necesito el aire, necesito los agudos, eso. Claro. Y uno lo agradece porque te das cuenta de que efectivamente hay gente, hay artistas con la conciencia de que es el rango del espectro y está trabajado y suena en sus arreglos y quieren que se continúe, ¿no? Y quiere que ese detalle en los agudos tenga continuidad a la hora de la mezcla y el máster, y eso se agradece mucho, ¿no? Pero yo creo que obedece a una propuesta estética temporal. No creo que vaya a ser algo que subsista, y creo que sí, sobre todo se ha hecho mucho énfasis en eso en la música urbana, en algunos artistas de música urbana, sobre todo los que tienen producciones, digámosle así, más económicas, ¿no? Hay otros artistas con otras propuestas, con mucho más presupuesto para trabajar y cosas, donde sí te encuentras una respuesta de frecuencia súper extendida y muy agradable de escuchar, muy placentera, ¿no? A mí en lo personal, estos recortes ya como de 10 kilos hacia abajo, así, me parecen pésimos. O sea, no me gustan para nada. Y son los que más piden, Jero. Claro, pero más piden, desgraciadamente. Yo siempre, por lo menos a mis clientes le doy 2 propuestas. Y les digo, mira, escúchate esta que fue la que me pediste y escúchate esta que es la que hice. Y después me dice, coño, tú sabes que esta no me molesta y
y está bien que hayan respetado esas otras cosas. No, me quedo con esto. Es Pero que volviendo yo al creo tema, que hay una falsa concepción, ¿no? De que de pronto que el análogo no tenía agudo, el análogo tenía tremendos agudos, riquísimos. Son exacto, súper amables, no exacto, son hirientes, pero yo creo que depende de quien ecualiza, ¿no? exacto. ¿Y Que cómo ese lo agudo sea ecualizas? hiriente Exacto, o sea un agudo rico exacto, sin que moleste o sin que sea harsh. Quizás exacto. también la calidad de las interfaces, ¿no? Que se ocupan, también imprimen, ¿no? Mucho. O sea, creo que Claro, un micrófono malo con una interfaz económica no aporta muy buenos agudos o muy buena claridad, sobre todo además cuando se trabaja en espacios acústicos que no tienen tratamiento, que no están controlados. Ahí puede descontrolarse un poco la cosa y que sea molesta y que la tendencia haya sido a mutilar, ¿no? Al no poder controlar de pronto sibilancias o cosas. Si mal no recuerdo, el otro día por ahí alguien me mostró una sesión de este chico, de Jensen Joshua, con un tema de Justin Bieber, ¿no? Que estaban mezclando un tema que era una cosa, estaba grabado, muy mal grabada la guitarra, con unos agudos y unas distorsiones de grabación que eran muy complejas. Y claro, tuvieron que mutilar la estética que se arma en la canción, está definida por este problema de la grabación, ¿no? La guitarra tenía un pito constante, así como en 12 kilohertz y se mantenía constantemente, pero creo que más que nada tiene que ver con este tipo de soluciones a un problema, pero no porque la propuesta estética de uno tenga que ser así, ¿no? O sea, al final, siempre que uno logre el sonido que uno quiere escuchar dentro de la mezcla y el máster, está bien. Pero sí tener claro que hay una parte del espectro sonoro en los agudos y los sobreagudos que tiene, si uno la implementa dentro del arreglo y es parte de la estética de la propuesta sonora de uno, tiene que estar presente en todo el proceso, ¿no? Tanto dentro de la grabación, la mezcla, como en el máster. Es súper importante tener eso siempre en mente. Johan parece que se cayó. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Pueden activar los micrófonos si quieren. Hola, Jero. Hey, Dieguito, ¿cómo andamos, querido? ¿Todo bien, Jero, por acá? Maravilloso. Oye, sí, respecto a lo que estaban conversando recién, quería preguntar, y en realidad aportar tal vez también, si es que en ese sentido sería trascendental, por ejemplo, definir un concepto antes de empezar a producir cualquier cosa, porque, o sea, que pudiese ser esa la piedra de tope, digamos, en cualquier decisión que se tenga que tomar. Eh, Ejemplo, un concepto artístico previo a una grabación es o que una preproducción inclusive. exactamente, yo creo que es parte de la preproducción definir cuál va a ser el concepto estético del proyecto, ¿no? O sea, si yo quiero, no sé, de pronto, ¿sabes qué quiero hacer? Quiero hacer un disco eh, jugando con las sonoridades de la estética de Elvis Presley. Quiero que esto suene acústico, quiero que suene a Memphis, quiero que suene, o quiero hacer un disco de Big Bang que suene como si lo hubiese grabado realmente Glenn Miller, ¿no? Con su orquesta. Entonces, Claro, uno tiene que definirla, o quiero hacer una cosa que suene Beatles, ¿no? claro, No son solo los acordes ni las canciones, es la estética de microfonía, es cómo se grabó, con qué tipo de instrumentos se graba eso. O sea, tú sabes que no vas a lograr tener un bajo Horner si no está grabado con un Horner. O no vas a sí, tener un Rickenbacker, una sonoridad Rickenbacker si no está grabado con un Rickenbacker, ¿no? O una Fender, quiero que suene Fender y estás grabando con un Ibanez, no va a sonar nunca a Fender, es Ibanez. Entonces, todas esas decisiones estéticas son muy importantes en las producciones, ¿no? Quiero que suene no sé, a Technotronics en los años 80. Ok, ahí tienes que usar los aparatos que usaban ellos.
la 808, pero no la 808 para el trap, sino la 808 original de Roland, ¿no? O la Lindrum, ¿no? Es parte de la producción musical. Una de las cosas más bonitas que tiene la producción musical es eso, es entender las estéticas, ¿no? En el caso Claro. de que quieras recrear una estética o en el caso de que quieras crear una estética también, es decir, yo quiero empezar a explorar, voy a empezar a utilizar instrumentos étnicos para hacer música pop y vas a empezar a crear texturas nuevas, vas a crear una identidad sonora diferente a la del resto, ¿no? Y eso es producción musical. Recuerdo muchos discos donde yo llegué y me dijeron, mira, queremos que esto suene, por ejemplo, queremos que suene Buenavista Social Club. Para que suene Buenavista Social Club tienen que empezar a poner micrófono ambiental y que toquen nomás y listo, porque la sonoridad está definida espacialmente, no hay una propuesta de microfonía cercana, ni mucho trabajo directo con el instrumento de ecualización ni nada, pon micrófono y que suene. Igual ponte tú en ese caso específico. Buenavista Social Club creo que tiene un sonido tan propio que es prácticamente decirle a la banda ven a tocar conmigo, porque Claro, ya. va a ser muy difícil llegar a un sonido como ellos. Pero es un sonido además que está definido no solamente por ello, está definido por el espacio acústico donde se grabó. Eso se grabó en Cuba en un estudio que es de la década del 40, diseñado por ingenieros de la RCA, que es un estudio que para la tecnología de la época se diseñaban los estudios para que tú montaras los músicos adentro, empiecen a tocar y suene balanceado. Claro. Porque se ponía 1 o 2 micrófonos con suerte y tenía que sonar todo. Entonces, la acústica del espacio está diseñada para crear eso. Por eso es tan especial el sonido, ¿no? Hay también unos temas en los cuales yo vengo hace rato desarrollando y estudiándolo, que tienen que ver con la humedad del espacio. ¿Mm? ¿Y la temperatura ambiente? ¿Eso? Exacto. No, la temperatura, yeah. Porque tú puedes recrear la temperatura. Tú puedes decir, ok, estamos en Chile, estos estudios están con aire acondicionado a full, o sea, ahí se graba a 15, 16 grados, 18 grados. Porque las máquinas generan calor y para que las máquinas no sufran y la gente no sufra, además, cagarse de calor en el Caribe te podrás imaginar que no es agradable, pero la humedad ambiental es muy alta en toda esa zona. Estamos hablando de 80, 85, 90% de humedad relativa naturalmente. O sea, generalmente en estos estudios, cuando se apaga por problema del aire acondicionado, el primer problema que hay es la condensación que se arma adentro, que chorrea. El vidrio se empaña completamente y tienes agua dentro del estudio. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la humedad relativa es muy importante con la elasticidad del sonido. Funciona muy diferente, ¿no? Funciona muy interesantemente eso, ¿no? Y yo creo que eso forma parte grande de la sonoridad de todos estos materiales, ¿no? Y imprimen una estética muy interesante. Claro. En ese caso, Jero, disculpa, lo último, sería recomendable, por ejemplo, para personas que trabajamos en home studio, ser muy conservador con la ganancia que estamos grabando, porque, o sea, me imagino que mientras más ganancia hay, también empieza a captar mucho más el ambiente que al final sería nuestra pieza o lo que incluso pueda no llegar a estar acondicionado de manera estudiada, profesional, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y también en base a lo que también se haya propuesto en un comienzo, como lo hablábamos al principio de mi pregunta, la estética que se quiere lograr, como el concepto artístico. ¿Cómo hacer calzar esas dos cosas? Por ejemplo, si quiero lograr que, no sé, suene de tal forma, pero eso solamente se pueda lograr con una gran ganancia, ponte tú, de entrada, y para hacerlo en mi home studio, ¿cómo tendría que hacerlo? Sí, o sea, si necesitas una gran ganancia de entrada para lograr lo que quieres, tienes que usar eso nomás. O sea, la propuesta estética la defines tú, o sea, eso es así.
¿no? Entonces, Exacto. es así, o sea, ahora, siempre tienes que tener claro que lo que estés haciendo te dé la posibilidad de manipularlo y hacerlo crecer en el paso siguiente, ¿no? O sea, lo ideal es que aunque estés grabando en tu casa, el pequeño espacio que estés ocupando, trates de dedicarle un cariñito al tratamiento acústico, ¿no? De ese espacio. Es súper importante porque esos problemas de acústica generalmente después generan más problemas aún. Porque tú tienes que empezar a mutilar con ecualización información donde también hay información musical para atenuar. ¿Cuál es el problema más grande de la acústica? Si tú tienes una señal, ¿no? Digamos, la voz, con un problema acústico, ok, tienes la voz con un problema acústico, pero si tú a esa voz le sumas además 2 canales de guitarra con el mismo problema acústico, un canal de percusión con el mismo problema acústico, un canal de coro con el mismo problema acústico, un canal de flauta con el mismo problema acústico, tienes una cantidad de problema acústico que ir atenuando, que en el fondo vas a deteriorar toda la gama de señales para solucionar un problema que tiene que ver con la acústica. Y pierdes información de la voz, información de la flauta, información de la percusión, información de la guitarra, información de los coros, y pierdes información musical para solucionar un problema acústico. Si tú atenúas o controlas ese problema acústico medianamente, estás salvando información musical en todos esos canales de que sea deteriorada para solucionar un problema acústico, ¿no? Entonces, todos tenemos colchones, todos tenemos almohadas en las casas, todos tenemos colchas. O sea, si vamos a grabar, colguemos, ningún problema. Pones unas cortinas, pones unas colchas amarradas y creas un ambiente lo más controlado acústicamente posible para grabar. Después lo recoges y ordenas la casa y la dejas bonita. Pero cuando vas a grabar, utiliza lo que tienes a mano para hacerlo. Hay un video que yo me cagué de la risa, pero que dice mucho, que es de Pitbull con Cristina Aguilera, Sí. que hay muchas imágenes de ellos en vivo, de girando esto y lo otro, y hay par de tomas donde se ve Pitbull grabando en hoteles, con los colchones acomodados en una esquina, 2 colchones, el micrófono puesto y una almohada por arriba esto y lo otro, haciendo un vocal booth para poder grabar, casa. Porque estás Pero en la gira. Pero de hecho yo una vez contacté con Will Madera, uno de los técnicos de Pitbull, y me dice que a veces cuando ellos hacen esa cantidad de conciertos, no hay tiempo para grabar. Pitbull casi se pasa todo el tiempo grabando en hoteles. Se montan una interfaz, hacen así rápido y dale, porque hace falta mandar el tema que la compañía lo está pidiendo. Entonces, te das cuenta, por ejemplo, las cosas que hizo Jesse Joshua, que las primeras cosas que hacía para Justin Bieber era arriba de un avión mezclando en un adapto. Exacto. Y con unos auriculares. Porque no hay tiempo, exactamente. No es posible. Entonces, son tiempos que hay que entender y saber cómo optimizarse para poder hacer. También, lógicamente, esto lleva un tiempo de entrenamiento, de conocer con lo que estás trabajando, así sea lo que sea. Pero tienes que saber dónde estás trabajando, porque si no, es como un ciego que nunca vio. O sea, es lógico. Es así. Así mismo es, señores. Bueno, señores, ha sido una charla larguísima ya. Sí, hemos llegado casi 2 horas. Exacto. La semana que viene venimos con más sorpresas y continuamos. Tenemos unos invitados de lujo que vienen próximamente. Ahí vamos a ir informándolos. Casualmente nominados ahora a Latin Grammy, así que lo vamos a coger caliente. Se viene caliente el canal, Señores, nos vemos en la próxima. Acuérdense de suscribirse al canal para que estén siempre en sintonía de todos los materiales que vamos sacando. Vienen unos tutoriales de mix que estamos preparando, unas cositas de mastering por ahí, y se sigue poniendo interesante mix y master.